Fernando Adrián Zarango Gía y en este video te voy a explicar sobre el desarrollo embriológico del sistema genital femenino y masculino. Acompáñame. La diferenciación sexual es un proceso complejo que implica muchos genes. Si bien conocemos el cariotipo del embrión puede ser femenino XX o masculino XY, este se define en la fecundación. Según la literatura de Dudek, de la semana 1 a la semana 6, el embrión se mantiene en un periodo indefinido o indiferenciado, y no es hasta la séptima semana donde éste comienza a presentar diferencias fenotípicas sexuales. El cromosoma Y juega un papel muy importante en la terminación sexual, debido a que en su brazo corto contiene al factor de determinación sexual SRY. Para hablar del desarrollo de las gónadas, tenemos que recordar que éstas tienen un origen mesodérmico a partir de la cresta urogenital, la cual da origen al cordón nefrógeno y a la cresta genital o gonadal. Las células germinales primordiales, las CGP, se originan en el epiblasto en la segunda semana de gestación, luego migran por la línea primitiva llegando hacia la pared del saco vitelino, luego a la cuarta semana llega al mesenterio dorsal del intestino posterior, a la quinta semana llega hacia estas crestas genitales, para la sexta semana ya las habrán invadido. Corte transversal a través de la región lumbar de un embrión de 6 semanas. Las células germinales primordiales migrarán hacia las crestas gonadales a ambos lados de la aorta dorsal. Poco antes y durante la llegada de las células germinales primordiales, el epitelio superficial de las crestas genitales comenzará a proliferar, formando así los cordones sexuales primitivos. Para la sexta semana, los cordones sexuales primitivos están conectados en el epitelio superficial, lo que lo hace imposible distinguir a una gónada femenina de una masculina, llamándose así gónada indiferenciada. Para la octava semana, bajo la influencia del cromosoma Y, que codifica el factor de diferenciación testicular, induce a los cordones sexuales para que sigan proliferando y así penetrar a profundidad la médula constituyendo los cordones testiculares. Hacia el hilo y las glándulas, los cordones se van a desintegrar formando los túbulos de la red testis. A continuación, se formará la túnica albúgena, la cual es una capa de tejido conectivo fibroso que separa los cordones testiculares del epitelio superficial. Posterior se forman las células de Sertoli provenientes del epitelio superficial y las de Leydig provenientes del mesénquima de la cresta, las cuales segregarán testosterona que ayudará a la diferenciación de los genitales externos masculinos. Para el cuarto mes, adquieren los cordones testiculares una forma en herradura y ambos extremos quedarán en comunicación con la red testicular. En la pubertad, estos cordones adquirirán un lumen, llamándose así túbulos semíferos. Estos se conectarán con los conductillos eferentes y luego con los conductos deferentes. En los embriones femeninos, los cordones sexuales primitivos se separan, formando cúmulos celulares irregulares. Estos cúmulos, que contienen células germinales primordiales y ocupan la porción medular del ovario, serán sustituidos por estroma vascular, constituyendo la médula ovárica. Una característica del embrión femenino es que el epitelio superficial de la gónada sigue proliferando, y en la séptima semana forma una segunda generación de cordones, los cordones corticales, los cuales penetran al mesénquima permaneciendo cerca de la superficie. En el tercer mes, estos cordones se dividen, formando cúmulos celulares irregulares, y en el quinto mes, estos cúmulos proliferan y generan células foliculares que rodean a los ovocitos, formando los ovocitos primarios. Todos los embriones al inicio tienen dos pares de conductos, los conductos mesonéfricos y paramesonéfricos. En los embriones masculinos, los conductos mesonéfricos, el desarrollo de los conductos genitales masculinos se da a partir de los conductos mesonéfricos o de Wolff que derivan del sistema renal mesonéfrico y se encuentra mediado por la testosterona. Los túbulos epigenitales establecen contacto con la red testicular, formando los conductos eferentes, mientras que los túbulos paragenitales no establecen contacto, formando el paradídimo.
El desarrollo del epidídimo se da a partir de la porción inferior de los conductillos eferentes, la cual se elonga y forma circunvoluciones. La porción del conducto que se encuentra desde el epidídimo hasta la vesícula seminal adquirirá una capa muscular gruesa, formando el conducto deferente, mientras que las olas de Sertoli segregarán AMD, la cual inhibe el desarrollo del conducto paramesonéfrico. En la quinta semana, los conductos paramesonéfricos empiezan a formarse a lo largo de la superficie lateral de la cresta urogenital y crece de forma directa con el conducto mesonéfrico. Para la sexta semana, los conductos paramesonéfricos crecen en dirección caudal y se proyectan hacia la pared dorsal de la cloaca para inducir la formación de los bulbos sinovaginales. En la novena semana, los conductos mesonéfricos y los túbulos mesonéfricos establecen contacto con los testículos para así desarrollar la estructura final adulta. En la figura D se pueden observar los conductos genitales del embrión indiferenciado y en el E los conductos masculinos y los restos vestigiales. Los conductos genitales femeninos se desarrollan a partir de los conductos paramesonéfricos o de Müller que se forman a lo largo de la superficie lateral de la cresta urogenital y se desarrollan a partir de la presencia de estrógenos. Los conductos paramesonéfricos se dividen en tres porciones, una craneal vertical, una que se extiende horizontal y cruza a los conductos mesonéfricos y una porción caudal vertical que se dirige hacia la línea media para fusionarse con su opuesto. Gracias al descenso de los ovarios, se forman la primera y segunda porción a las trompas uterinas, mientras que la tercera porción forma el cuerpo uterino, el cuello uterino y un tercio de la vagina. En dirección mediocaudal, la porción horizontal del conducto paramesonéfrico se desplaza, provocando un reposicionamiento de la cresta urogenital hasta el plano transversal. En la imagen B se puede observar al conducto paramesonéfrico y en la imagen C se observa cómo se está fusionando, formando el ligamento ancho del útero, que se extiende desde la cara lateral de los conductos fusionados hacia la pared pélvica. El ligamento ancho y el útero dividen la cavidad pélvica en dos, en una bolsa útero-vesical y en una bolsa útero-rectal. En la semana 5, los conductos paramesonéfricos se comienzan a formar a lo largo de la pared lateral de la cresta urogenital, siguiendo en dirección de los conductos mesonéfricos. En la semana 6, los conductos paramesonéfricos comienzan a crecer llegando a la cara posterior de la cloaca, formando los bulbos sinovaginales. Para la semana 9, la porción caudal de los conductos paramesonéfricos se fusiona, formando así el primordio uterovaginal, mientras que los bulbos sinovaginales se fusionan para dar origen a la placa vaginal y al seno uterogenital, mientras que los conductos y túbulos mesonéfricos empiezan a degenerar. Regulación molecular del desarrollo de los conductos genitales. En el varón, la expresión del gen maestro del desarrollo testicular SRI ayuda a la expresión positiva del gen autosómico SOX9 y estos dos juntos inducen a los testículos a secretar el factor de crecimiento fibroelástico 9. El SRI solo o en compañía del SOX9 ayudan a secretar el factor esteroidogénico 1 y este junto al SOX9 ayudan a la secretación de la hormona antimülleriana. El SF1 ayuda a la diferenciación de las células de Sertoli y de Leydig y estas últimas, con el factor esteroidogénico 1, ayudan a la diferenciación de testosterona y dihidrotestosterona debido a la enzima 5-alfa reductasa, que ayudan en la diferenciación de los genitales internos y externos respectivamente. Mientras que en la diferenciación ovárica contribuye el gen WNT4, gen maestro, que ayuda a la regulación positiva del DAX1, que junto con los estrógenos se da la diferenciación genital.
Una vez que los extremos caudales de los conductos paramesonéfricos llegan hacia el seno urogenital, forma 12 vaginaciones que son los bulbos senovaginales. Estos bulbos van a proliferar configurando la placa vaginal y esta proliferará en su región caudal aumentando la distancia entre el útero y el seno urogenital. Sería importante decir que la vagina tiene un origen dual, donde su tercio superior deriva del conducto paramesonéfrico dando estructuras como el cuello uterino y el fondo del saco, mientras que su porción inferior proviene del seno urogenital. Al quinto mes, la vagina está del todo canalizada, donde las extensiones vaginales se asemejan a alas rodeando el extremo inferior del útero. Y sería importante destacar que el himen separa la vagina del seno urogenital. En consideraciones clínicas tenemos al útero de Delfo, con vagina doble, útero arqueado, útero bicorne, el útero bicorne unicervical con un cuerno rudimentario, atresia cervical y atresia vaginal. Estas anomalías se dan por una persistencia del tabique uterino o la obliteración de la cavidad del conducto uterino. Durante la tercera semana, las células mesenquimales provenientes de la línea primitiva migran en torno a la membrana cloacal para constituir los pliegues cloacales, un tanto elevados en una posición craneal a la membrana cloacal. En la parte superior se unen formando el tubérculo genital, mientras que en la región caudal los pliegues se dividen en pliegues uretrales y pliegues anales. Por último, las protuberancias genitales estarán presentes al lado de los pliegues uretrales. El desarrollo de los genitales externos masculinos está determinado por los andrógenos segregados por los testículos. Se produce una elongación del tubérculo genital, falo. Este va a tirar de los pliegues uretrales formando las paredes del surco uretral, que se extiende a lo largo de la cara ventral del falo hasta alcanzar su parte distal, el glande. Al final del tercer mes, los pliegues uretrales se cierran formando la placa uretral, que se convertirá en la uretra peniana, y para el cuarto mes, células ectodérmicas del glande se invaginarán constituyendo un cordón epitelial corto, el cual adquirirá un lumen formando el meato urinario. Por último, las dos protuberancias escrotales conformarán el escroto. Anomalías de los genitales masculinos. La hipospadia es la función de los pliegues ureterales incompleta. La epispadia se le identifica cuando el meato se encuentra en el dorso del pene. El micropene se desarrolla cuando hay una deficiencia de andrógenos, mientras que la difalia es la duplicación peniana. En un embrión femenino, los estrógenos juegan un papel muy importante en el desarrollo de los genitales externos. El tubérculo genital sufre una elongación discreta constituyendo el clítoris. Los pliegues uretrales no se fusionan, sino forman los labios menores. Las protuberancias genitales crean y dan lugar a los labios mayores, mientras que el surco urogenital se mantiene abierto, constituyendo así el vestíbulo. El descenso de los testículos se da en dirección retroperitoneal dentro de la región abdominal. El canal de entrada es el anillo inguinal interno y el canal de salida el anillo inguinal externo. En el segundo mes, el mesenterio urogenital une al testículo y al mesonefros en la pared abdominal posterior. En la región caudal del testículo se extiende el gobernáculo, el cual va a crecer hasta alcanzar las protuberancias escrotales. Una vez ahí, involucionará ayudando al desplazamiento del testículo hacia el escroto. Consideraciones clínicas. La hernia inguinal indirecta congénita es un pequeño bulto que se halla en la zona de la ingle que agranda el escroto, mientras que la criptorquidia se da cuando no descienden los testículos. El descenso de las gónadas femeninas es mucho menor que el de las gónadas masculinas. Estas se establecen justo por debajo del borde de la pelvis verdadera, conformando tres ligamentos que lo sostienen: el ligamento suspensorio del útero, el ligamento útero-ovárico y el ligamento redondo del útero. Dentro de los trastornos del desarrollo sexual tenemos a los genitales ambiguos, al síndrome de insensibilidad a los andrógenos SIA, a la disgenesia gonadal, y en hernias y criptorquidia tenemos a las hernias inguinales indirectas congénitas y a las asas intestinales que descienden al escroto. Los trastornos del desarrollo sexual genitales ambiguos se puede dar en pacientes femeninas porque han sido expuestas a cantidades de andrógenos excesivas, mientras que en pacientes masculinos no existe la síntesis de la hormona antimulleriana.
Síndrome de insensibilidad a los andrógenos se da cuando un paciente con cariotipo XY es resistente a los andrógenos, produciendo rasgos femeninos. Esto se debe a una alteración hereditaria en el cromosoma X. La deficiencia de la enzima 5-alfa reductasa es un trastorno que provoca la incapacidad de convertir testosterona en dihidrotestosterona, mientras que el trastorno de Klinefelter se trata de un varón que ha nacido con una copia de un cromosoma X. En el síndrome de Swyer se trata de pacientes con un cariotipo XY con características fenotípicas femeninas, mientras que en el síndrome de Turner se trata de un cariotipo 45X0. Muchas gracias por ver este video, fue un placer haberte acompañado en este proceso de aprendizaje. Hasta luego.